El presente video abordará el tema Partido Comunista Ruso, profundizando en las políticas de Lenin durante su régimen, desde la Revolución de Octubre de 1917 hasta su fallecimiento en 1924. Antes que nada, la importancia del presente tema radica en la actualidad del gobierno ruso, liderado por Vladimir Putin, quien hace meses de este año atacó las políticas históricas de Lenin. Esta noticia fue escrita por Berit Knudsen en marzo del presente año para el portal El Montonero. Las críticas de Vladimir Putin al legado de Lenin, como las decisiones sobre la igualdad jurídica entre repúblicas soviéticas que, según él, llevaron a la desintegración de la URSS, se alinean con un enfoque de interpretación histórica que busca justificar políticas contemporáneas. Lara Dutz señala que la práctica de gobierno bajo Lenin implicó una negociación constante entre la ideología y las realidades prácticas del Estado, en este caso del Estado ruso, generando tensiones dentro de un sistema que, aunque revolucionario, se enfrentó a profundas limitaciones. Esto sugiere que las decisiones fundacionales del periodo leninista, más que ser simplemente errores estratégicos, deben entenderse como respuestas contingentes a los desafíos del momento, lo que contrasta con el enfoque esencialista de Putin. Críticas de Vladimir Putin a Lenin no deben ser vistas como un simple desacuerdo académico, sino como una herramienta política destinada a justificar un modelo autoritario que busca borrar las voces disidentes y consolidar un poder centralizado en la figura del Estado. Una como estudiante rechaza esta manipulación histórica que no busca esclarecer la verdad, sino perturbar las injusticias bajo el pretexto de la unidad nacional. Lenin, en su tiempo, enfrentó un escenario de caos tras la revolución de octubre y adoptó decisiones arriesgadas, a menudo pragmáticas, para salvaguardar la revolución, equilibrando la centralización del poder con el derecho a la autodeterminación de las naciones soviéticas. Si bien es cierto que las políticas de Lenin sembraron contradicciones dentro de las Naciones Unidas, acusarlo de ser el único responsable de su caída sigue latente de décadas de errores y abusos cometidos por los regímenes posteriores. La estructura federal de Lenin impulsó representaba una apuesta para reconocer la diversidad cultural y territorial dentro del Estado soviético, un concepto que Putin parece despreciar al rechazar la idea de que los pueblos tienen derecho a decidir su destino. Criticar las decisiones del pasado para justificar políticas represivas presentes no solo es injusto, sino peligroso. Este debate no es solo sobre Lenin contra Putin, es en última instancia sobre la importancia de un liderazgo que respete la justicia, la diversidad y la autodeterminación de los pueblos. Las revoluciones rusas transformaron Rusia y crearon la Unión Soviética. En 1905, la crisis social y la derrota en la guerra ruso-japonesa desataron protestas, pero las reformas del zar no solucionaron los problemas. El Partido Comunista Ruso bolchevique emergió como una fuerza revolucionaria comprometida con la transformación radical de la sociedad rusa, guiada por las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Durante el periodo previo a la Revolución de Octubre, bajo la dirección de Lenin, el partido organizó huelgas, levantamientos campesinos y resistencia militar contra el régimen zarista, consolidándose como el principal agente del cambio revolucionario. El mismo Stalin describe este periodo en su obra History of the Community Party of the Soviet Union, Bolsheviks, destacando que el movimiento de huelgas revolucionarias y manifestaciones lideradas por el partido bolchevique mostraron que la clase trabajadora luchaba, no por demandas parciales o reformas, sino por la liberación del pueblo del zarismo. Las políticas de Lenin se enmarcaron en este contexto de lucha interna, donde se priorizó la organización clandestina del partido, la movilización de masas y la creación de un frente unido, en el que trabajadores, campesinos y soldados se convirtieron en el núcleo de la revolución, en los actores Problemas. clave. En 1917, la guerra y el hambre hicieron que el zar abdicara y, aunque se formó un gobierno provisional, continuar en la guerra empeoró la crisis. En octubre, Lenin y los bolcheviques tomaron el poder con el lema Paz, Pan y Tierra, apoyados por los soviets, y establecieron el régimen soviético. Aunque trajeron grandes cambios, también claro un régimen autoritario con desafíos internos que marcaron el futuro de la Unión Soviética, según Carlos Talio. Durante su régimen en la URSS, Lenin implementó políticas destinadas a consolidar el poder bolchevique, superar las crisis económicas y sociales, y establecer las bases del Estado socialista. Entre estas destaca el comunismo de guerra, aplicado durante la Guerra Civil entre 1918 hasta 1921, que incluyó medidas como la requisición forzosa de granos, la nacionalización de la industria y la abolición del comercio privado. Sin embargo, estas políticas generaron un colapso económico y disturbios sociales, lo que llevó a Lenin a introducir la nueva política económica en 1921, como una táctica hacia el capitalismo para salvar la revolución. Esto, según Phillips,
en un libro lo menciona, ¿no? Además, Lenin impulsó la centralización del poder político a través de la creación de un Estado unipartidista y el uso del terror contra opositores, justificando estas medidas como necesarias para proteger el régimen revolucionario en un contexto hostil. También Phillips nos dice que Lenin consideraba la dictadura del proletariado no como una negación de la democracia, sino como su forma más pura, en la lucha contra las fuerzas reaccionarias. Todo esto según Phillips. Y también nos dice que estas políticas reflejan tanto la flexibilidad pragmática de Lenin como su compromiso ideológico con la supervivencia del Estado socialista. El NEP tuvo un impacto más negativo sobre la industria rusa que sobre la agricultura. Por eso, como escribe Edward Carr en su libro La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, el primer efecto de la NEP fue estimular la recuperación de las industrias rurales y artesanales, porque eran las principales suministradoras de los bienes de consumo simples que el campesino promedio quería comprar con los ingresos de la venta de sus productos agrícolas. Pues el campesinado que entregaba sus granos al pueblo ruso por requisición durante el comunismo de guerra había sido recién beneficiado con las políticas de la NEP, generando excedentes de producción agrícola. También se llevó a cabo una importante descentralización. El mismo autor señala que la industria de Estado fue dividida en tres categorías: local, de las repúblicas y de la Unión. Asimismo, se fomentó la industria privada en los niveles inferiores. Todo esto en oposición a las ideas marxistas. Las empresas que empleaban a menos de 20 trabajadores quedaron exentas de ser nacionalizadas. Por otro lado, los bolcheviques abolieron la administración directa de la industria fabril por el Besenia a través de sus Glavki. Las industrias a partir de entonces fueron organizadas en trusts que administraban en grupo de empresas como una sola entidad. En concreto, la industria textil y metalúrgica fueron las mayores trusts. En la política social, como escribe Steve Phillips en su libro Lenin and the Russian Revolution, se hicieron intentos para debilitar el poder de la Iglesia. Su rol de influir en la actitud de los rusos fue claramente considerada una amenaza para el proyecto comunista. Los bolcheviques siempre estuvieron ansiosos por remover lo que fue la parte integral del antiguo régimen, en aras de construir un ideal de el nuevo hombre soviético, aunque encontraron serias dificultades en sus intentos. El debate sobre las críticas de Putin a Lenin muestra cómo el pasado se utiliza para justificar políticas actuales. En conclusión, Lenin creó un modelo federal que, según Putin, contribuyó al colapso de la URSS. Aunque ambos comparten la prioridad de un Estado fuerte, sus enfoques difieren: a Lenin desde la ideología y a Putin desde el pragmatismo. Este contraste refleja tensiones internas y cómo la historia se reinterpreta para legitimar visiones políticas, siendo clave para entender las dinámicas que moldean a Rusia y su influencia global.